Y de nuevo una reflexión a los padres que deberían interesarse algo más por saber lo que hacen sus hijos en sus espacios privados. Hay un dato curioso, el 82% de los menores de 18 años tienen un ordenador en casa y alrededor del 71% lo tienen en su propia habitación. Esto implica que en las numerosas horas que los menores y adolescentes suelen estar en su casa, en su habitación, haciendo los padres, tienden a tener un absoluto desconocimiento de qué hacen sus hijos en la red. Entonces, claro, yo creo que debería de encauzarse también esta parte y hacer ver a los padres lo importante que es también que exista un control en el entorno familiar. La rabia me consume, ya nadie le pondrá freno. La falta de valores fue comiéndome el terreno. Estoy enfermo, el golpe los silencia, los deja boquiabiertos. La ciencia que conozco es fuerza y vivo de la mente. En la Comunidad Valenciana existen asociaciones que pueden ayudar tanto a las víctimas de ciberacoso como a las familias para que encuentren una salida ante estas situaciones. Avalcae es la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Se creó hace unos años por la experiencia de su presidenta, María Teresa, que además es madre de jóvenes que sufrieron acoso en su colegio. Nos cuenta ya su experiencia. Mis dos hijos mayores sufrieron primero el acoso y no tuve ningún tipo de ayuda. El acoso escolar no estaba tipificado. Ahora está el decreto de derechos y deberes del alumno y aquí no pasa nada. Tuve que cambiar de colegio. Tuve también para cambiar de colegio toda clase de dificultades. A una la tuve que llevar incluso a un colegio extranjero porque esto no se contemplaba. En el 2000 es cuando me di cuenta, pero ya llevaba 2 años el niño, sobre todo el mayor, con los malos tratos. Y era más psicológico, que es lo que más daño hace. Más tarde, ella misma, pequeña, fue la que me pidió lo de la asociación, que me lo tomara en serio, de ayudar de una manera más eficaz. Bueno, tremenda la experiencia de María Teresa y sobre todo de sus hijos. Francisco Sorolla es el secretario general de esta asociación y técnico en mediación y negociación de conflictos. Al mismo tiempo es ingeniero y analista informático y especialista en el tema del ciberbullying. Nos cuenta que son muchas las llamadas que reciben buscando ayuda. Solo en la región valenciana lo recibimos una media de 5 a 10 llamadas diarias. Imagínate los que no denuncian, los que no dicen nada o los que no se atreven. No solo de ciberacoso, sino de acoso en general, acoso físico también en las escuelas. Y es que existen algunas herramientas a las que los padres y educadores pueden acudir cuando existe algún caso de acoso. Sin embargo, no resulta demasiado eficaz, según Sorolla. En la región valenciana tenemos un plan que se llama el Plan Previ. Dios no lo quiera que tú algún día tengas que utilizarlo, porque primero, la burocracia es lo primero que se ve patente. Cuando hay un acoso que alguien denuncia en un colegio algo, los profesores o directores tienen que empezar a rellenar una cantidad de papeles y fichas que es como si rellenaran la declaración de la renta en los años 80. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando hay un acoso es tomarse las cosas en serias, menos burocracia, menos papeleo, asistir a la víctima y buscar soluciones eficaces. Pues la solución al acoso en los colegios depende de algunos factores, como el personal adecuado en los centros o su prestigio. ¿Por qué no se hace? Unos porque no se lo toman muy en serio, otros porque según qué tipo de colegios, institutos, universidades privadas, concertadas o públicas, tienen miedo a su prestigio. Si tú vas a un colegio o un instituto privado, allí nunca hay acoso. Ahí te dirán, no, si aquí no pasa nada. Si vas a un concertado o un público, a lo mejor te lo reconocen un poco más. Pero claro, tienen que intervenir los inspectores y tienen que intervenir, en este caso, la Consellería Valenciana. O bien porque hay pocos inspectores, o bien porque la cosa cada vez se está desbordando más, pues no toman las medidas que deben de tomar. Y cuando las toman son tardías. A un niño de 8 o 9 años que todos los días lo están maltratando en el colegio no le puedes decir que se espere 3, 4 o 5 meses, porque acaban traumándolo y esa persona el día de mañana va a tener daños psíquicos. Podemos intuir que algo extraño pasa con los jóvenes si cambian su comportamiento. Ahí van algunas indicaciones para saber si alguien es víctima de acoso. El ciberacoso lo suelen padecer por partes iguales tanto niños como niñas, aunque suele ser un arma que se utiliza más contra las niñas. Entre los niños se suele utilizar más los métodos físicos, sería el acoso, digamos, en el colegio, en el patio, etcétera. En cambio, entre las niñas se suele utilizar más las redes, son más sensibles a ello. ¿Cuáles son los síntomas? Muchas veces no quieren ir al colegio, se les ve más tristes, a veces lo que querían conectarse a la red ya no quieren conectarse, no quieren ni tocar el ordenador, no conversa con los padres. Poco a poco, de alguna manera, se van encerrando en un caparazón porque tienen miedo, porque o bien les están chantajeando, les están acosando y les están atacando a través de la red. Está claro que las víctimas necesitan ayuda, pero aquí cabe una reflexión más y con esto acabamos. Atención, ¿son los acosadores también víctimas que pagan su frustración con los otros más débiles?
están haciendo eso porque en realidad tienen su problema. O sea, nadie maltrata a otra persona si está completamente equilibrado y perfectamente en su psique. Cuando un niño o un grupo de niños atacan a otros es porque ellos también tienen sus problemas. En la mediación está, digamos, el sentido de poder arreglar las cosas sin tener que hacer daño a nadie. Jolín, Quique, qué interesante, Interesantísimo, ¿no? Este tema, ¿verdad? Muy interesante. Que afecta a todos, porque todos tenemos que estar vigilantes, no solamente las víctimas que tienen que pedir ayuda y muchas veces se bloquean y no son capaces de pedir esa ayuda, sino cualquiera que detecte que existe algún problema. Mira, lo que más me ha llamado la atención y me ha impactado es que evidentemente estos niños que sufren acoso escolar luego eso lo van a trasladar a su etapa adulta, en eso no pensamos nunca. Claro, eso puede quedar para el resto de la vida. Pensamos que forma parte de la ingenuidad de los niños, de que se dicen cosas en el cole, pero no, una persona acosada, siempre, que siempre se ha hecho y no va a pasar nada. Claro, pues sí que pasa. Claro que pasa, hay que atajar el problema, pero vamos, cuanto antes.